Madre viuda lo pierde todo tras la muerte de su esposo y va a vivir a la central de autobuses con sus 2 hijas. Pero cuando una niña está en peligro, actúa sin pensar, y su valentía llama la atención de un millonario poderoso que cambia su vida de forma inimaginable. Lo que sucede después te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El cielo de Ciudad de México descargaba toda su furia en esa fría noche de junio. Entre las decenas de personas que buscaban refugio en las marquesinas de los edificios grises de la ciudad, Rebeca Soares abrazaba contra su pecho a sus 2 niñas de 5 años. Lupita y Leti, con sus cabellos rojizos enmarañados y ojos azules profundos, como los de su madre, temblaban de frío mientras las gotas pesadas de lluvia rebotaban en el asfalto a pocos centímetros de ellas. «Todo va a estar bien, mis pequeñas», susurró Rebeca, besando la coronilla de las gemelas. En sus ojos azules, antes llenos de vida, ahora solo había el cansancio de quien lucha contra lo imposible. «Pronto encontraremos un lugar para pasar la noche». 6 meses atrás, Rebeca no podría haber imaginado que estaría en esa situación. Tenía un empleo estable como asistente administrativa, una casa modesta en las afueras de la Ciudad de México y, sobre todo, tenía a Mateo, su compañero de vida, padre de sus hijas, el hombre que la hacía creer que todo siempre saldría bien al final. Pero la vida está llena de imprevistos. El cáncer que devastó el cuerpo de Mateo en pocos meses también se llevó todos los sueños y planes de la pareja. El dinero de los ahorros fue consumido por los tratamientos, medicamentos, exámenes. Después vinieron las deudas y entonces el desalojo. Rebeca miró al cielo, ahora parcialmente despejado. La lluvia disminuía y sus ojos captaron el último autobús de la noche acercándose a la parada. Sin tener a dónde ir, pero con el instinto protector de una leona, ella decidió: «Vamos a la central de autobuses, niñas. Allí tendremos un techo para esta noche». Las 3 abordaron el autobús casi vacío. El chofer, un señor con arrugas profundas alrededor de los ojos, observó a la mujer de cabellos rojizos y a las 2 niñas, todas con ropas gastadas y miradas abatidas. Cuando Rebeca comenzó a buscar algunas monedas en su bolso desgastado, él simplemente hizo una señal negativa con la cabeza. «No necesita pagar hoy, señora», dijo él con una sonrisa cansada. «A veces uno necesita una manita, ¿verdad?». Aquel pequeño gesto de gentileza hizo que los ojos de Rebeca se llenaran de lágrimas que no permitió que cayeran. No enfrente de las niñas. Ella necesitaba ser fuerte. «Gracias», respondió con la voz quebrada. «Que Dios lo bendiga». El trayecto hasta la central de autobuses del norte, la más grande de Latinoamérica, tomó cerca de 40 minutos. Cuando descendieron, Rebeca sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras contemplaba el enorme complejo frente a ella. El lugar estaba menos concurrido a esa hora de la noche, pero aún había un flujo constante de personas. Viajeros cansados, choferes de autobús, empleados de limpieza, algunos guardias circulando. Rebeca condujo a las niñas hasta un rincón más alejado, donde algunos bancos vacíos las recibirían para la noche. Sacó de su mochila una cobija delgada, la última que había logrado salvar antes de dejar la casa, y cubrió a Lupita y Leti, que se acurrucaron una en la otra. «Mamá, tengo hambre», murmuró Lupita, la más habladora de las 2. El corazón de Rebeca se estrujó. Había gastado las últimas monedas con un pan simple que había dividido entre las 3 en el almuerzo. Ahora no tenía nada más para ofrecer a sus hijas. «Vamos a dormir ahora, mi amor», dijo ella pasando los dedos por el cabello de la niña. «Mañana temprano buscaremos algo para comer». Pero el sueño no llegó. Rebeca permaneció sentada, vigilante, observando a sus hijas dormidas y el movimiento de la central de autobuses a su alrededor. Temía que algún guardia las expulsara o, peor, que alguna persona malintencionada se acercara.
El agotamiento eventualmente la venció, y Rebeca cayó en un sueño ligero e intranquilo. Fue despertada por una voz gentil y arrugada, como un pergamino antiguo. «Señora, señora, despierte». Rebeca abrió los ojos sobresaltada, su primer instinto siendo proteger a sus hijas. Frente a ella, una señora de cabellos blancos como la nieve y piel marcada por el tiempo la observaba con ojos castaños bondadosos. En sus manos arrugadas sostenía un vaso humeante. «Disculpe que la asuste», dijo la señora. «Mi nombre es Lupita. Vendo flores aquí en la central de autobuses desde hace más de 30 años. Las vi llegar anoche». Rebeca se enderezó, aún desconfiada. La gran ciudad le había enseñado a ser cautelosa. «Le traje un té caliente para usted», continuó doña Lupita extendiendo el vaso. «Y tengo algo para las niñas también». De una bolsa de tela colorida, la anciana retiró 2 tamales calientitos envueltos en servilletas. «No necesitaba molestarse», dijo Rebeca, emocionada con el gesto, pero hesitante en aceptar. «No es ninguna molestia», respondió doña Lupita con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Ya he estado donde usted está, mi hija. Sé lo que es tener hambre y no tener a dónde ir». Algo en la sinceridad de aquella mujer hizo que Rebeca bajara la guardia. Aceptó el té y los tamales, y luego Lupita y Leti estaban despiertas, comiendo con avidez, mientras observaban curiosas a la señora de cabellos blancos. «Usted tiene un don con las flores», comentó doña Lupita, observando a Rebeca arreglar los cabellos de Leti en una trenza improvisada. «Sus dedos son delicados y precisos». Rebeca sonrió levemente. «Siempre me gustaron las flores. Cuando teníamos nuestra casa, yo mantenía un pequeño jardín en el patio». Los ojos de doña Lupita brillaron. «Tengo una propuesta para usted, mi hija. Estoy envejeciendo y mis piernas ya no aguantan estar todo el día caminando por la central de autobuses. ¿Qué le parece si me ayuda a vender las flores? Podemos dividir las ganancias y usted tendría al menos algo para alimentar a estas niñas lindas». La propuesta cayó como una bendición para Rebeca. Era una oportunidad de recomenzar, por menor que fuera, una oportunidad de garantizar al menos la alimentación básica para sus hijas. Aceptó inmediatamente, con los ojos humedecidos. Aquella misma mañana, doña Lupita trajo un ramo de margaritas y rosas, y le enseñó a Rebeca cómo abordar a los pasajeros sin ser invasiva, cómo negociar el precio, cómo mantener las flores lozanas por más tiempo. Las gemelas se quedaron sentadas en un banco próximo, dibujando con algunos lápices de color que la anciana había traído. El primer día fue difícil. Muchas personas ignoraban a Rebeca o la miraban con desconfianza por causa de sus ropas gastadas y apariencia cansada. Pero ella persistió y al final del día había vendido casi la mitad de las flores. No era mucho, pero ya era suficiente para garantizar una cena simple para 3. En los días que siguieron, Rebeca estableció una rutina. Se levantaba temprano, se lavaba a ella y a las niñas en uno de los baños de la central de autobuses, se arreglaba lo mejor que podía con las pocas ropas que tenían y comenzaba su día de trabajo vendiendo flores. Doña Lupita, percibiendo el esfuerzo y dedicación de la joven, pasó a traer ropas usadas, pero limpias y en buen estado, que conseguía con conocidos. No es caridad. Ella hacía hincapié en decir a Rebeca que se mostraba reacia en aceptar más ayuda. Es solidaridad. Un día usted hará lo mismo por alguien. Por la noche, cuando la central de autobuses se quedaba más vacía, Rebeca y las niñas se recogían al mismo rincón que habían adoptado como su pequeño refugio. Ahora al menos tenían una cobija mejor y estómagos que no dolían de hambre. Pero la vida en las calles, incluso teniendo un techo improbable como la central de autobuses, no era fácil. El invierno en la Ciudad de México era impiedoso, y las noches heladas hacían que las gemelas temblaran incluso bajo la cobija. Además, había las miradas de reprobación, los comentarios susurrados,
las abordajes ocasionales de guardias que cuestionaban la presencia de ellas allí. Fue durante uno de esos abordajes, en una noche particularmente fría de julio, que la vida de Rebeca tomó un nuevo rumbo. «Ustedes no pueden quedarse aquí», dijo un guardia corpulento con voz autoritaria. «Esto no es un albergue». Rebeca se levantó con las manos temblorosas. «Por favor, señor, solo necesitamos un lugar para pasar la noche. Mis hijas son pequeñas, hace mucho frío afuera». El guardia endureció la mirada. «Reglas son reglas. A ustedes se van por las buenas, o tendré que llamar a la policía». «Por favor», imploró Rebeca, sintiendo el desespero crecer. «Solo esta noche. Mañana buscaremos otro lugar». «Ya he escuchado eso antes», replicó el hombre, avanzando un paso en dirección a ellas. «Vamos, agarren sus cosas y... ¿Algún problema aquí?». La voz grave y firme cortó la tensión como un cuchillo afilado. Rebeca y el guardia se voltearon al mismo tiempo para encarar la fuente de aquel sonido. Un hombre alto, de porte elegante, vistiendo un abrigo oscuro sobre un traje impecablemente cortado, los observaba con ojos azules penetrantes. Sus cabellos negros, cortados con precisión, enmarcaban un rostro de trazos fuertes y definidos. «Este es un asunto de seguridad, señor», respondió el guardia, visiblemente incómodo. «Estoy solo cumpliendo órdenes». El hombre alzó una ceja y se acercó más, emanando una aura de autoridad que hizo que el guardia retrocediera instintivamente. «Creo que sus órdenes también incluyen tratar a los ciudadanos con dignidad y respeto», dijo él, su voz calma, pero cargada de una firmeza inquebrantable. «Esta señora y sus hijas no están perturbando a nadie. Por el contrario, están solo buscando refugio en un espacio público. Pero, señor, el reglamento...». «Conozco bien el reglamento», interrumpió el hombre, «y también conozco los principios básicos de humanidad. Le sugiero que encuentre problemas reales para resolver». Algo en el tono o en la postura del hombre hizo que el guardia murmurara una disculpa y se alejara rápidamente. Rebeca quedó paralizada, dividida entre el alivio y la sorpresa, mientras observaba a su improbable defensor. «Gracias», ella consiguió decir finalmente. «Yo no sé lo que habría acontecido si...». «No tienen nada que agradecer», respondió él, con una sonrisa contenida. «Nadie debería ser tratado de esa manera». Sus ojos azules encontraron los de Rebeca, y por un momento fugaz, algo inexplicable pasó entre ellos. Una especie de reconocimiento mutuo, como si sus almas se hubieran conocido en algún lugar antes. «Mi nombre es Renato», dijo él, extendiendo la mano. «Renato Gaspar». «Rebeca Soares», ella respondió, estrechando la mano de él brevemente, consciente de sus propias manos ásperas contra la piel suave de él. «Y estas son mis hijas, Lupita y Leti». Las gemelas, que habían observado toda la escena con ojos muy abiertos, sonrieron tímidamente. Renato se agachó para quedar a la altura de ellas. «Hola, princesas», dijo, con una gentileza que contrastaba con la firmeza que había demostrado momentos antes. «Tienen unos cabellos muy bonitos, ¿sabían? Parecen pequeñas llamas encendidas». Lupita soltó una risita, mientras Leti, siempre más reservada, solo sonrió, escondiendo parcialmente el rostro en el hombro de su madre. «¿Tienen hambre?», preguntó Renato mirando a Rebeca como si pidiera permiso para la pregunta. Rebeca vaciló. Su orgullo luchaba contra la necesidad. Las niñas habían comido solo un sándwich sencillo horas atrás, y ella sabía que tenían hambre nuevamente. «Un poco», admitió bajando la mirada. Renato asintió, comprensivo. «Hay una fonda aquí cerca, nada lujoso, pero la comida es buena y honesta». Había algo en la manera como él hablaba, sin pena, sin condescendencia, solo una gentileza auténtica, que hizo que Rebeca aceptara la invitación, aunque con reluctancia. La fonda era realmente sencilla, como él había dicho. Mesas de fórmica, sillas de plástico, un mostrador largo donde algunos viajeros tomaban café. Renato condujo a Rebeca y a las niñas hasta una mesa en el rincón, alejada del movimiento principal,
y pidió al mesero que trajera el menú. «Pidan lo que quieran», dijo él con una sonrisa alentadora. Las gemelas miraron a la madre, que asintió levemente, dándoles permiso. Luego la mesa estaba repleta de comida: tortas, papas fritas, refresco para las niñas y café para los adultos. Rebeca observó a sus hijas comer con un apetito que no veía hacía semanas y sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias», dijo a Renato, cuando finalmente consiguió encontrar su voz. «No sé cómo agradecerle por esto». Renato sonrió, una sonrisa que llegaba a los ojos y los hacía brillar como zafiros bajo la luz amarillenta de la fonda. «No tiene nada que agradecer, Rebeca. A veces, el mundo nos da más de lo que necesitamos solo para que podamos compartir con otros». Durante la comida, conversaron un poco. Rebeca contó sobre Mateo, sobre cómo la enfermedad de él había devastado no solo su vida, sino también la estabilidad financiera de la familia. Habló sobre el desalojo, sobre cómo habían llegado a la central de autobuses, sobre doña Lupita y las flores. «¿Y usted?», preguntó, repentinamente curiosa sobre el hombre que las estaba ayudando. «¿Qué lo trae a la central de autobuses en una noche como esta?». Renato vaciló, como si escogiera cuidadosamente sus palabras. «Negocios», respondió finalmente. «Estoy involucrado en un proyecto de desarrollo urbano en la región». Algo en la manera como él habló dejó a Rebeca con la impresión de que había mucho más por detrás de aquella explicación simple. Pero ella no insistió. Al final, apenas se conocían. Al final de la comida, cuando las gemelas ya comenzaban a cabecear en las sillas, Renato pagó la cuenta y se ofreció para acompañarlas de vuelta a su rincón en la central de autobuses. «No quiero que aquel guardia las moleste nuevamente», explicó. En el camino él preguntó: «¿No ha considerado buscar un albergue? Existen organizaciones que podrían ayudarla, al menos temporalmente». Rebeca suspiró. «Intenté, pero la mayoría están llenos y los pocos que tienen cupos separan madres de hijos. No puedo dejar a mis niñas, Renato. Ellas ya perdieron al padre. No puedo dejarlas pensar que perdieron a la madre también». La determinación en su voz tocó algo profundo en Renato. Él la miró con un nuevo respeto, admirando su fuerza a pesar de las circunstancias. «Entiendo», dijo simplemente, «pero si me permite, me gustaría ayudarla de alguna forma». Rebeca paró de andar, virándose para encararlo. «¿Por qué? Usted ni siquiera me conoce». Renato reflexionó por un momento antes de responder. «Tal vez porque, en el fondo, todos nosotros necesitamos creer que existe bondad en el mundo, que si un día estuviéramos en dificultad, alguien extenderá la mano para ayudarnos». Rebeca no supo qué responder a eso. Renato las acompañó hasta el rincón donde dormían y antes de despedirse sacó una tarjeta del bolsillo interno del saco. «Mi número», dijo él, entregándosela a Rebeca. «Si necesita cualquier cosa misma, no dude en llamar». Ella aceptó la tarjeta, agradeció una vez más y observó, mientras él se alejaba, su figura alta y elegante desapareciendo entre la multitud de la central de autobuses. Aquella noche, Rebeca durmió con la tarjeta de Renato segura en su bolsillo y un pensamiento persistente en la mente. ¿Cómo alguien con tanto podría preocuparse con quien no tenía nada? En los días que siguieron, Rebeca continuó su rutina de vender flores por la central de autobuses. Doña Lupita notó un cambio sutil en ella, un nuevo brillo en la mirada, tal vez, o una postura ligeramente más esperanzadora. Pero Rebeca no mencionó a Renato, a la anciana. Parecía algo precioso demasiado, frágil demasiado para ser compartido. En una mañana de jueves, cerca de una semana después del encuentro con Renato, Rebeca despertó y encontró, próximo al banco donde dormían, una bolsa. Dentro había sándwiches frescos, jugos, frutas y, para su sorpresa, 3 cobijas nuevas y suaves. «¡Mamá, mira!», exclamó Lupita, sacando de dentro de la bolsa un pequeño oso de peluche. «Hay uno para mí y uno para Leti».
Rebeca sintió el corazón acelerarse. Sabía quién había dejado aquello allí, incluso sin ninguna nota o firma. Miró alrededor esperando ver a Renato, pero él no estaba a la vista. Aquella fue solo la primera de muchas sorpresas que comenzaron a aparecer para ellas. A veces era comida, otras veces ropas nuevas y calientes. Una vez encontraron un pequeño kit de higiene personal con champús, jabones e incluso un perfume suave para Rebeca. Ella nunca conseguía sorprender a Renato dejando los paquetes, pero sentía su presencia como si él estuviera siempre por cerca, observando de lejos, asegurándose de que estaban bien. Algunas veces pensaba haberlo visto de reojo, un hombre alto en un traje oscuro desapareciendo en la multitud, pero cuando intentaba seguirlo, él ya se había ido. «Tiene un ángel cuidándolas», comentó doña Lupita cierta mañana al ver las ropas nuevas de las gemelas. «No sé si es un ángel», respondió Rebeca con una media sonrisa, «pero con seguridad es alguien muy gentil». La verdad es que Rebeca se sentía dividida sobre esta ayuda misteriosa. Por un lado, estaba profundamente agradecida. Por otro, su orgullo herido ansiaba por independencia. No quería ser un caso de caridad. Quería reconquistar su autonomía, su capacidad de cuidar de sus propias hijas sin depender de donaciones. Fue con eso en mente que decidió expandir sus horizontes. Con el dinero de las flores, compró material para hacer pequeñas artesanías, pulseras, collares sencillos, adornos de cabello. En las horas libres, mientras las niñas jugaban bajo la mirada atenta de doña Lupita, Rebeca creaba piezas delicadas que comenzó a vender junto con las flores. Para su sorpresa, el negocio iba bien. Muchos viajeros, especialmente turistas, gustaban de llevarse un recuerdo de Ciudad de México, y sus piezas, hechas con cuidado y buen gusto, atraían miradas y compradores. La mañana de viernes amaneció clara y soleada, un día atípicamente caliente para el invierno en Ciudad de México. La central de autobuses estaba especialmente concurrida, con el flujo intenso de quien viaja para aprovechar el fin de semana. Rebeca había tenido una buena mañana de ventas y decidió hacer una pausa para llevar a las niñas hasta el área de comida. Fue cuando oyó el grito, un grito agudo, infantil, lleno de terror. Rebeca se viró instintivamente en la dirección del sonido y vio a una niñita de aproximadamente 6 años, con vestido florido y cabellos oscuros amarrados en colitas, parada peligrosamente cerca de la orilla de la plataforma de embarque. Un autobús se aproximaba lentamente y la niña parecía paralizada de miedo, incapaz de moverse. Sin pensar 2 veces, Rebeca soltó sus flores y artesanías y corrió. El tiempo pareció desacelerarse mientras ella atravesaba la distancia que la separaba de la niña. Sintió sus pulmones quemarse con el esfuerzo, sus músculos protestaren, pero no disminuyó el ritmo. En el último segundo, cuando el autobús ya estaba casi sobre la niñita, Rebeca la alcanzó. En un movimiento rápido y desesperado, agarró a la niña por la cintura y se lanzó para atrás, ambas cayendo en el suelo duro de la plataforma, seguras, pero sacudidas, mientras el autobús pasaba a centímetros de donde estaban. «¡Mariana! ¡Mariana!». Rebeca oyó los gritos angustiados antes incluso de levantarse. Una mujer elegante, con cabellos castaños amarrados en un chongo elaborado, corría en su dirección, el rostro contorsionado en pavor y alivio al mismo tiempo. «Usted salvó a mi hija», dijo la mujer tomando a la niña en los brazos y abrazándola con fuerza. «Dios mío, usted salvó a mi Mariana». Rebeca se levantó, sintiendo un dolor agudo en el brazo que había golpeado en el suelo durante la caída. «Ella está bien. No se lastimó». La mujer examinó a la hija rápidamente, checando por heridas. «Todo está bien. Gracias a Dios. Y gracias a usted». Fue entonces que Rebeca oyó otra voz, esta terriblemente familiar. «¡Clarisa! ¡Mariana!».
Renato corría en la dirección de ellas, la expresión normalmente compuesta ahora tomada por puro pánico. Al alcanzarlas, abrazó a la mujer y a la niña al mismo tiempo, con tanta fuerza que Rebeca temió que pudiera lastimarlas. «¿Qué pasó?», preguntó él, su voz ronca de emoción. «Mariana se alejó mientras yo checaba los horarios», explicó la mujer Clarisa entre sollozos. «Cuando me di cuenta, ella ya estaba en la plataforma y el autobús». «Dios mío, Renato, si no fuera por esta mujer». Renato se volteó finalmente hacia Rebeca y la expresión en su rostro cambió de puro alivio para reconocimiento y después para algo más profundo, más complejo. «Rebeca», él murmuró, como si no pudiera creer. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Clarisa, sorprendida. Renato asintió lentamente, sin quitar los ojos de Rebeca. «Sí, nosotros nos conocemos». Fue solo entonces que Rebeca comprendió la situación. La niña era hija de Clarisa, y Clarisa y Renato eran, ¿qué?, marido y mujer. El pensamiento la hizo sentir una puntada inexplicable de decepción. «Ustedes forman una familia linda», dijo, intentando mantener la voz firme. Renato pareció confundido por un momento, hasta que la comprensión lo alcanzó. «No, no es lo que está pensando», él dijo rápidamente. «Clarisa es mi hermana, Mariana es mi sobrina». «Ah», fue todo lo que Rebeca consiguió decir, sintiendo un alivio que la sorprendió por la intensidad. «Es la señora», dijo Mariana de repente, apuntando hacia Rebeca. «La señora de las flores que el tío Renato siempre...» «Mariana», interrumpió Renato, con un tono de advertencia que hizo que la sobrina callara de inmediato. Clarisa miró de Renato para Rebeca, y una sonrisa comprensiva surgió en sus labios. «Entonces es usted», dijo ella, como si acabara de resolver un misterio. «La mujer de las flores». Rebeca sintió el rostro calentarse. «Yo apenas vendo flores en la central de autobuses, y hago algunas artesanías. Y salva niños de accidentes», añadió Clarisa extendiendo la mano. «Clarisa Gaspar. Mucho gusto en finalmente conocerla, Rebeca». Detrás de ellas, Lupita y Leti se acercaban tímidamente, sosteniendo las manos de doña Lupita, que había reunido las flores y artesanías dejadas por Rebeca en su carrera desesperada. «¿Estas son sus hijas?», preguntó Clarisa notando a las gemelas. «Son lindas. Mire, Mariana, tienes nuevas amigas para jugar». Las tres niñas se encararon con la curiosidad natural de los niños, y luego Mariana estaba mostrando su muñeca preferida para Lupita y Leti, el trauma del casi accidente aparentemente olvidado con la resiliencia típica de la infancia. «Tenemos que agradecerle adecuadamente», dijo Clarisa a Renato. «¿Qué tal si almorzamos todos juntos? Conozco un restaurante genial aquí cerca». Renato miró a Rebeca, esperando su reacción. Ella vaciló, consciente de sus ropas sencillas, de sus cabellos que no veían un salón de belleza hacía meses, de la diferencia gritante entre su mundo y el de Renato y su familia. «No necesitan agradecerme», dijo ella, retrocediendo un paso. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «Pero no fue cualquier persona», insistió Clarisa. «Fue usted. Por favor, déjenos agradecerle propiamente». Había una sinceridad tan genuina en los ojos de Clarisa que Rebeca se vio incapaz de rehusar. Además, las gemelas ya estaban entretenidas con Mariana, y el pensamiento de un almuerzo de verdad en un restaurante real era tentador demasiado. «Está bien», concordó finalmente. «Gracias por la invitación». El restaurante escogido por Clarisa era elegante sin ser ostentoso, el tipo de lugar donde familias de clase media alta almuerzan en días especiales. Rebeca se sintió fuera de lugar, así que entró consciente de las miradas curiosas que recibían. Ella, en ropas sencillas y gastadas, acompañada por personas que claramente pertenecían a otro estrato social. Pero Renato y Clarisa actuaron como si fuera la cosa más natural del mundo tener a Rebeca y a las gemelas como invitadas.
Pidieron platos para todos, incluyendo opciones especiales para los niños, y mantuvieron la conversación fluyendo con naturalidad. Durante el almuerzo, Rebeca descubrió más sobre Renato. Él era ingeniero civil y empresario, dueño de la constructora Gaspar, una de las empresas más respetadas de Ciudad de México. Tenía 38 años, era soltero. Esta información vino de Clarisa, con una sonrisita sugestiva que hizo que Renato lanzara una mirada de advertencia a la hermana. Y había fundado su empresa desde cero, después de trabajar por años como empleado de otras constructoras. Clarisa, por su parte, era arquitecta y trabajaba ocasionalmente en proyectos con el hermano. Era viuda. Su marido había fallecido en un accidente de coche 2 años antes y criaba a Mariana sola, con la ayuda constante de Renato, que adoraba a la sobrina como si fuera su propia hija. Es por eso que él estaba tan desesperado cuando vio usted salvando a Mariana, explicó Clarisa. Después que perdimos a Ricardo, Renato medio que asumió el papel de figura paterna para ella. Entiendo perfectamente, dijo Rebeca pensando en sus propias hijas y en cómo la ausencia de Mateo había dejado un vacío en sus vidas. Los niños necesitan referencias, de figuras de apoyo. Exactamente, concordó Renato, mirándola con un nuevo respeto. Y usted ha sido una referencia increíble para sus hijas, Rebeca. La manera como usted ha luchado para protegerlas y cuidarlas, incluso en las circunstancias más difíciles, es admirable. Rebeca bajó los ojos, tocada por el elogio sincero. Hago apenas lo que cualquier madre haría. Cuando el almuerzo terminó, Clarisa insistió en dar a Rebeca una tarjeta con su número de teléfono. Para cualquier emergencia, dijo ella, o apenas para un café. Sería bueno para Mariana tener más contacto con sus hijas. Ellas se han dado tan bien. De hecho, las 3 niñas parecían haber establecido una conexión instantánea. Mariana había compartido sus lápices de color con las gemelas, y ahora todas dibujaban juntas en servilletas de papel, riendo y conversando como si se conocieran hacía años. Al despedirse en la puerta del restaurante, Renato jaló a Rebeca gentilmente para el lado. «Necesitamos conversar», dijo él en voz baja. «En particular», el corazón de Rebeca aceleró. «¿Sobre qué?» «Sobre las bolsas, los regalos», respondió él sin rodeos. «Y sobre lo que puedo hacer para ayudarla de manera más permanente». Rebeca sintió el rostro calentarse. «Entonces, ¿era usted mismo?» «Sí», admitió Renato, «pero no quiero apenas ofrecer ayudas puntuales. Quiero hacer algo más significativo». La expresión de Rebeca endureció. «No necesito caridad, Renato». «No es caridad», él rebató inmediatamente. «Es una oportunidad para usted y para sus hijas. Pero no podemos discutir eso aquí, en la calle». Después de un momento de hesitación, Rebeca concordó. Combinaron encontrarse en la cafetería de la central de autobuses en 2 horas, después que Clarisa y Mariana ya hubieran partido para casa. Cuando retornó a la central de autobuses con las gemelas, aún procesando los eventos de aquella mañana extraordinaria, Rebeca encontró a doña Lupita esperando ansiosamente. «Gracias a Dios que han vuelto», dijo la anciana con evidente alivio. Estaba preocupada. «¿Qué pasó? Vi a usted corriendo como si el diablo estuviera tras de usted». Rebeca contó la historia del casi accidente, del almuerzo con Renato y su familia, y del encuentro marcado para más tarde. «Entonces, este es el hombre que ha dejado las bolsas», concluyó doña Lupita con una sonrisa sugestiva. «Y un hombre guapo, por lo que usted describe, rico también». «No es nada de eso», protestó Rebeca, sintiendo el rubor subir por el cuello. «Él apenas quiere ayudar. Probablemente se siente culpable por alguna razón». Doña Lupita se encogió de hombros. «Si usted dice, pero los ojos no mienten, mi hija, y por la manera como usted habla de él». «Doña Lupita, por favor», interrumpió Rebeca avergonzada. «No hay nada entre nosotros.
¿Cómo podría haber? Somos de mundos completamente diferentes. La anciana rió suavemente. El corazón no conoce clases sociales, querida. Pero vaya, no quiero atrasarla para su encuentro. Voy a cuidar de las niñas mientras usted conversa con su no es nada. Cuando Rebeca encontró a Renato en la cafetería, él ya la esperaba en una mesa apartada, 2 tazas de café humeantes frente a él. Puntual, él comentó con una sonrisa, levantándose para jalar la silla para ella. No me gusta hacer esperar a las personas, respondió Rebeca, sentándose con cierta rigidez. A pesar de toda la gentileza de Renato, aún se sentía incómoda, como si estuviera a punto de recibir una sentencia. Renato notó su tensión. Relájese, Rebeca. No voy a proponer nada que la ofenda o disminuya. Ella asintió levemente, agarrando la taza de café para tener algo en que ocupar las manos. Entonces, ¿qué quiere decirme? Renato respiró hondo antes de comenzar. ¿Se acuerda que mencioné estar involucrado en un proyecto de desarrollo urbano en la región? Bien, la verdad es que mi empresa es la responsable por un gran emprendimiento que incluirá la revitalización del área alrededor de la central de autobuses. Rebeca lo observó con cautela. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Todo, respondió Renato, porque el proyecto original preveía la demolición parcial de la central de autobuses para dar lugar a un centro comercial de lujo. El corazón de Rebeca se hundió. Era eso, entonces. Renato estaba intentando suavizar el golpe, preparándola para la noticia de que ella y las hijas, así como doña Lupita y otros vendedores ambulantes, serían forzados a dejar el local en breve. Entiendo, dijo ella, colocando la taza sobre la mesa con más fuerza de lo que pretendía. Usted vino a decirme que tendremos que buscar otro lugar para quedarnos. Que la central de autobuses será destruida para construir un centro comercial más para los ricos. Renato pareció genuinamente sorprendido con su reacción. No, Rebeca, vine a decir exactamente lo opuesto. Después de conocerla, después de ver lo que este lugar representa para usted y para tantas otras personas, tomé una decisión. Voy a alterar el proyecto. Ahora era Rebeca quien miraba sorprendida. ¿Alterar cómo? En vez de un centro comercial de lujo, vamos a construir un centro comunitario. Un espacio que incluya albergue temporal para familias en situación de calle, cursos profesionalizantes, asistencia médica básica, guardería para que las madres puedan trabajar. Y un mercado de flores y artesanías, donde personas como usted y doña Lupita puedan vender sus productos en condiciones dignas. Rebeca quedó sin palabras. La propuesta parecía tan extraordinaria, tan inesperada, que ella apenas conseguía procesar. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué haría eso? Debe significar una pérdida financiera enorme para su empresa. Renato se inclinó para frente, sus ojos azules intensos fijos en los de ella. Porque la conocí, dijo simplemente. Porque vi su dignidad, su fuerza, su amor por sus hijas. Y percibí que construir un centro comercial más era solo más de lo mismo. Más espacio para los privilegiados, mientras personas como usted continúan invisibles. Rebeca sintió lágrimas indeseadas picar sus ojos. Eso es extraordinario, Renato, pero no puedo aceptar que haga eso por mi causa. No quiero ser responsable por arruinar su negocio. Él sonrió. No va a arruinar mi negocio. Será diferente de lo que planeé originalmente, sí, pero puede ser hasta más exitoso a largo plazo. Ya conseguí varios socios interesados en invertir en un proyecto con esa pegada social, y la alcaldía está dispuesta a ofrecer incentivos fiscales. La mente de Rebeca giraba con las posibilidades, un lugar seguro para las gemelas, oportunidades de trabajo para ella, un nuevo comienzo. ¿Y dónde entramos en eso? ¿Yo y mis hijas? Quiero ofrecerles un departamento, respondió Renato. Temporalmente, hasta que el centro esté concluido. Después, si usted quiere, puede trabajar allí. Pensé que podría coordinar el sector de flores y artesanías. Vi cómo usted tiene talento para eso.
Rebeca sintió una ola de orgullo, pero también de cautela. Renato, agradezco la oferta, pero parece caridad, y no quiero depender de nadie. No es caridad, Rebeca, es una asociación. Usted tiene habilidades, tiene experiencia, y yo necesito de alguien como usted para ayudar a transformar ese proyecto en realidad. Estoy ofreciendo un trabajo, no una limosna. Había tanta sinceridad en sus ojos que Rebeca sintió su resistencia comenzar a ceder. Aún así, una última duda la incomodaba. ¿Por qué se importa tanto? ¿Por qué se importa conmigo, con mis hijas, con doña Lupita? Personas como usted normalmente. ¿Personas como yo?, interrumpió Renato con una leve sonrisa. Ni todos los empresarios son monstruos insensibles, Rebeca. Algunos de nosotros realmente creemos que tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Él hizo una pausa, como si considerara si debería decir más. Finalmente continuó. Y si quiere saber la verdad, lo que aconteció con usted no es tan diferente de lo que aconteció con mi familia cuando yo era niño. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años. Mi madre, como usted, quedó sola con 2 hijos pequeños y deudas que no conseguía pagar. Perdimos nuestra casa, nuestro coche, prácticamente todo. Rebeca lo miró sorprendida. Pero ¿cómo me torné lo que soy hoy?, completó Renato. Tuvimos ayuda, no caridad, pero oportunidades. Un tío distante que nos ofreció un techo temporal. Un programa social que permitió que mi madre hiciera un curso técnico. Un profesor que creyó en mí y consiguió una beca de estudios. Pequeños gestos de personas diversas que, sumados, cambiaron el rumbo de nuestra historia. Sus ojos encontraron los de Rebeca con una intensidad que la hizo contener la respiración. Es eso lo que quiero hacer por usted, Rebeca. No por pena, no por culpa, pero porque creo que todos merecemos una oportunidad y porque creo en usted. El silencio que se siguió fue cargado de emoción. Rebeca luchaba contra sus propias inseguridades, contra el orgullo que le decía para rehusar, contra el miedo de confiar y ser desilusionada nuevamente. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito considerar lo que es mejor para mis hijas. Renato asintió, respetando su hesitación. Claro, tome el tiempo que necesite. Mi oferta continúa en pie. Cuando Rebeca retornó a su rincón, en la central de autobuses, encontró a las gemelas durmiendo pacíficamente bajo los cuidados de doña Lupita. La anciana miró para ella con expectativa. ¿Y entonces? Rebeca contó sobre la propuesta de Renato, aún procesando todo lo que había oído. Parece bueno demasiado para ser verdad, concluyó. Doña Lupita balanceó la cabeza. A veces, mi hija, la vida nos sorprende con un poco de bondad cuando menos esperamos. No cierre las puertas para eso por miedo u orgullo. Aquella noche, acostada al lado de las hijas adormecidas, Rebeca contempló sus opciones. Pensó en Mateo, en cómo él siempre decía que oportunidades son como trenes. Usted necesita estar preparado para embarcar cuando ellos pasan. Pensó en las gemelas, en cómo merecían más de lo que una vida precaria en la central de autobuses. Y sorprendiendo a sí misma, pensó en Renato, no como un benefactor rico, pero como un hombre que, a pesar de todas las diferencias entre ellos, parecía genuinamente importarse. En la mañana siguiente, su decisión estaba tomada. Llamó para Renato del teléfono público de la central de autobuses y aceptó su oferta con una condición. Trabajaría a cambio del departamento, cuidando de la limpieza, cocinando, haciendo cualquier servicio que él necesitase hasta que el centro comunitario estuviese listo y ella pudiera asumir el cargo ofrecido. No es necesario, protestó Renato, pero Rebeca fue firme. Es la única manera que puedo aceptar, insistió. Necesito saber que estoy contribuyendo, que no estoy apenas recibiendo caridad. Al final, Renato concordó, admirando su determinación. El departamento ofrecido por Renato era sencillo, pero limpio y acogedor,
en un barrio de clase media, no muy lejos de la central de autobuses. Tenía 2 cuartos, una sala iluminada, cocina equipada, y para la alegría de las gemelas, un pequeño patio en el fondo. Rebeca lloró al ver a las niñas correr por el espacio, maravilladas con la idea de tener un lugar para llamar de hogar nuevamente. Las semanas se transformaron en meses, y una nueva rutina se estableció. Rebeca mantuvo su palabra, cuidando de la casa que Renato raramente usaba. Él prefería su departamento en el centro de la ciudad, y preparando comidas para los días en que él pasaba por allá para discutir el proyecto del centro comunitario. Las gemelas fueron matriculadas en una escuela pública próxima y florecieron con la estabilidad recién encontrada. Doña Lupita también hacía parte de esa nueva vida. Renato había ofrecido a ella un pequeño departamento en el mismo edificio, pero la anciana prefirió continuar en su casa sencilla en las afueras de la ciudad, yendo a visitar a Rebeca y a las niñas en los fines de semana. «Estoy vieja demasiado para cambios bruscos», explicó con una sonrisa. «Pero es bueno saber que ustedes están seguras y bien cuidadas». El relacionamiento entre Rebeca y Renato evolucionaba lentamente. Al inicio eran apenas reuniones formales para discutir detalles del proyecto. Después, conversaciones durante la cena, compartiendo historias de infancia, sueños y miedos. Rebeca se sorprendió al descubrir lo cuánto tenían en común, a pesar de las diferencias aparentes. Un sábado de mañana, mientras Rebeca regaba las plantas del patio y las gemelas jugaban con un rompecabezas en la sala, la campana tocó. Al abrir la puerta, Rebeca encontró una mujer elegante, de aproximadamente 30 años, usando gafas oscuras y ropas que claramente revelaban su estatus social elevado. «¿Puedo ayudar?», preguntó Rebeca, intrigada. La mujer la estudió de arriba abajo, con un aire de desprecio mal disimulado. «Entonces es verdad», dijo ella, removiendo las gafas para revelar ojos castaños fríos. Renato realmente instaló a su amiga especial en uno de sus inmuebles. Rebeca sintió la sangre helar en las venas. «Disculpe, pero ¿quién es usted?» «Susana Méndez», respondió la mujer, como si su nombre explicase todo. «Soy novia de Renato hacía 2 años. O era hasta usted aparecer». La revelación atingió a Rebeca como un balde de agua fría. Renato nunca mencionara tener una novia. En las varias conversaciones que tuvieron, en las muchas veces en que hablaron sobre familia y relacionamientos, él siempre se describiera como soltero. «Creo que hubo un malentendido», comenzó Rebeca, manteniendo la voz calma a pesar del torbellino de emociones. «Renato y yo apenas trabajamos juntos en el proyecto del centro comunitario». Susana rió, un sonido frío y sin humor. «¿Es eso lo que él le dijo? ¿Que ustedes son socios de negocios? Oh, querida, usted es aún más ingenua de lo que yo pensaba». Rebeca sintió la rabia crecer. «No sé lo que Renato le contó, pero no hay nada entre nosotros además de un acuerdo profesional». «Claro que no», retrucó Susana con sarcasmo. «Es por eso que él canceló nuestro compromiso, desistió de un proyecto millonario y ha dedicado todo su tiempo libre a usted y sus hijas bastardas». El insulto a las gemelas fue demasiado. «Salga de aquí», ordenó Rebeca, la voz temblando de furia. «Ahora». Susana sonrió, como si hubiese conseguido exactamente la reacción que deseaba. «Saldré, pero antes quiero que sepa que no va a durar. Renato puede estar temporalmente fascinado por la novedad de ayudar a una pobre coitada y sus hijas, pero él pertenece a mi mundo, no al suyo. Al final, él volverá para donde pertenece». Con esas palabras, ella colocó las gafas de vuelta y se alejó, dejando a Rebeca paralizada en el umbral de la puerta. Aquella noche, cuando Renato llegó para la cena que habían combinado, encontró la mesa puesta para uno, y Rebeca esperándolo con una expresión cerrada. «¿Aconteció algo?», preguntó preocupado. «Susana estuvo aquí hoy», dijo Rebeca directa.
Su novia. Renato empalideció visiblemente. Exnovia, corrigió. Terminamos hace meses. No fue lo que ella dijo, rebató Rebeca. Habló que usted canceló el compromiso por mi causa. ¿Es verdad? Renato suspiró, pasando la mano por los cabellos en un gesto de frustración. Nunca hubo compromiso, Rebeca. Susana y yo salimos, sí, pero terminé con ella antes mismo de conocer usted. Ella no aceptó bien el fin del relacionamiento y aparentemente aún no aceptó. Rebeca quería creer en él, pero la visita de Susana había plantado semillas de duda. ¿Por qué nunca mencionó ella antes? Porque no era importante, respondió Renato. Nuestra relación había acabado hacía tiempos, mucho antes de usted entrar en mi vida. ¿Y el proyecto? Insistió Rebeca. ¿Es verdad que usted desistió de él por mi causa? ¿Que está perdiendo millones? Renato dio un paso en su dirección, pero Rebeca retrocedió. El proyecto cambió, Rebeca, no acabó. Sí, las ganancias serán menores inicialmente, pero el impacto social será mucho mayor. Y sí, usted fue parte de la inspiración para ese cambio, pero fue una decisión que tomé porque era lo correcto a hacer. Rebeca balanceó la cabeza, confusa y dolida. Ella dijo cosas sobre mí, sobre mis hijas. La expresión de Renato endureció. ¿Qué dijo ella? No importa, respondió Rebeca, no queriendo repetir los insultos. Lo que importa es que todo eso me hizo percibir que tal vez estemos ilusionándonos, Renato. Somos de mundos diferentes. Lo que estamos construyendo aquí no puede durar. Eso es Susana hablando, no usted, dijo Renato frustrado. No deje que ella destruya lo que construimos. ¿Y lo que construimos exactamente? Preguntó Rebeca. ¿Un acuerdo de negocios basado en pena? ¿Un caso de conciencia que usted está intentando aliviar? ¿Es eso lo que usted piensa? Preguntó Renato dolido. Después de todo lo que compartimos, ¿aún cree que estoy haciendo eso por pena o culpa? Rebeca no respondió. La verdad es que no sabía más lo que pensar. Parte de ella quería creer en Renato, quería confiar en él, tal vez hasta amarlo. Pero otra parte, la parte herida por pérdidas y decepciones pasadas, temía entregarse a algo tan aparentemente frágil. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para entender lo que quiero, lo que es mejor para mí y para mis hijas. Renato pareció querer argumentar, pero después de un momento, apenas asintió. Entiendo. Respeto su decisión, Rebeca. Pero quiero que sepa que lo que siento por usted es real. No es pena, no es culpa. Es algo mucho más profundo. Él se fue sin cenar, dejando a Rebeca sola con sus pensamientos y dudas. En las semanas que siguieron, Rebeca mantuvo distancia de Renato. Enviaba actualizaciones sobre el proyecto por correo electrónico. Evitaba estar en casa cuando él pasaba para verificar cómo estaban. Dejaba a las gemelas bajo los cuidados de doña Lupita cuando precisaba ir a las reuniones obligatorias. Mientras tanto, la construcción del centro comunitario avanzaba. El proyecto había ganado notoriedad en los medios locales, siendo destacado como un ejemplo de emprendimiento socialmente responsable. Rebeca acompañaba las noticias con una mezcla de orgullo y tristeza, viendo su sueño tomando forma física mientras su corazón permanecía en conflicto. Una tarde, mientras compraba frutas en el tianguis, próximo al departamento, Rebeca notó una aglomeración frente a una tienda que tenía televisión en la vitrina. Se aproximó, curiosa, y sintió la sangre helar al ver el rostro de Renato en la tela. El empresario Renato Gaspar, responsable por el controvertido proyecto de revitalización de la central de autobuses del norte, enfrenta oposición de inversionistas tras cambios radicales en el plano original, decía el reportero. Fuentes próximas afirman que Gaspar puede perder millones y que su reputación en el mercado inmobiliario está comprometida. La reportaje siguió mostrando imágenes del proyecto original, el lujoso centro comercial, y del nuevo plano, destacando la diferencia de retorno financiero. Enseguida, vino una entrevista con una mujer que Rebeca reconoció inmediatamente.
Susana. Renato está siendo influenciado por intereses personales, decía ella con falsa preocupación. Todos sabemos que él se involucró con una mujer en situación de calle, y desde entonces ha tomado decisiones que perjudican no apenas su empresa, pero todos los inversionistas que confiaron en él. Rebeca sintió el mundo girar. La insinuación era clara. Renato estaba arruinando su carrera por causa de ella. Las palabras de Susana, que antes parecían apenas fruto de celos y resentimiento, ahora ganaban peso. ¿Y si ella estuviese cierta? ¿Y si Renato realmente estuviese sacrificando todo, su reputación, su negocio, su futuro, por ella? Aquella noche Rebeca tomó una decisión. Arregló una pequeña maleta con lo esencial para ella y las gemelas, dejó una carta de agradecimiento para Renato y partió. No tenía un destino específico, apenas sabía que precisaba alejarse, dar a Renato la oportunidad de volver a su vida normal, sin el peso de ella y de las niñas. Encontró un pequeño cuarto para alquilar en un barrio distante, usando los ahorros que había hecho en los últimos meses. Matriculó las gemelas en una escuela próxima y consiguió un empleo en una florería local, gracias a la experiencia adquirida con doña Lupita. Las niñas sentían falta del departamento espacioso, del patio donde jugaban, y preguntaban constantemente por tío Renato. Rebeca explicaba, de la mejor manera que podía, que a veces las personas precisan seguir caminos diferentes, incluso cuando se importan unas con las otras. 2 semanas después de su partida, mientras volvía del trabajo con las gemelas, Rebeca encontró una figura familiar esperando en la puerta del pequeño edificio donde vivían. Renato parecía cansado, con ojeras profundas y la barba por hacer, tan diferente de su apariencia siempre impecable. «¿Cómo me encontró?», preguntó ella, después que las gemelas corriesen para abrazarlo entusiastamente. «Doña Lupita», respondió él simplemente. «Ella quedó preocupada cuando usted desapareció». Rebeca suspiró. Debería haber imaginado que la anciana no mantendría secreto por mucho tiempo. «¿Por qué se fue, Rebeca?», preguntó Renato, sin rodeos, después que las niñas entraran para guardar sus mochilas. «Vi la reportaje», respondió ella, «sobre el proyecto, sobre los inversionistas, sobre nosotros». Renato balanceó la cabeza, exasperado. «¿Y usted creyó? Después de todo lo que vivimos, usted dio más crédito a una materia sensacionalista del que a mi palabra». «No es tan simple, Renato», rebató Rebeca. «No es solo la reportaje, es todo. Es ver cómo su vida cambió desde que me conoció, cómo usted está sacrificando tanto por alguien que ni siquiera qué». Él interrumpió. «¿Que ni siquiera ama? ¿Es eso lo que iba a decir?». Rebeca desvió la mirada, incapaz de enfrentar la intensidad en los ojos de él. «No sé lo que siento, Renato. Solo sé que no puedo ser responsable por arruinar su vida». Renato dio un paso al frente, tomando las manos de ella en las suyas. «Usted no está arruinando mi vida, Rebeca. Usted la está enriqueciendo de maneras que yo nunca imaginé posibles. Y en cuanto al proyecto, cancelé la asociación con los inversionistas que se oponían a la nueva dirección. Estoy financiando el centro comunitario casi enteramente con recursos propios». Rebeca lo miró sorprendida. «Eso es una locura, Renato. Va a comprometer su patrimonio personal». Él sonrió. «Tal vez sea la mejor inversión que ya hice. El centro está casi listo, Rebeca. La inauguración será en 2 semanas. Y quiero que usted esté allá, no apenas como invitada, sino como parte fundamental del proyecto». Rebeca sintió lágrimas en los ojos. «No sé si puedo...». «Venga a ver», insistió Renato. «Apenas venga a ver lo que construimos juntos. Después, si aún quiere seguir su camino, respetaré su decisión». En el día siguiente, Renato llevó a Rebeca para visitar el centro comunitario. El local que antes abrigaba una parte degradada de la central de autobuses ahora estaba transformado.
Había un edificio principal, con salas para cursos profesionalizantes, consultorios médicos y odontológicos, una guardería colorida y acogedora. Al lado, un galpón amplio y bien iluminado abrigaba el mercado de flores y artesanías, con espacios individuales para cada vendedor. Cada persona que trabaje aquí recibirá capacitación y apoyo para eventualmente tornarse autónoma, explicó Renato mientras caminaban por el espacio. No queremos crear dependencia, pero ofrecer herramientas para que todos puedan construir sus propios caminos. Era exactamente lo que Rebeca había defendido desde el inicio. No caridad, pero oportunidades. Ver ese principio aplicado en escala tan grande la emocionó profundamente. «Eso es increíble, Renato», dijo ella, genuinamente impresionada. «Va a ayudar a tantas personas, incluyendo doña Lupita», añadió él, apuntando para una sección especial del mercado. Este será el espacio de ella, adaptado para sus necesidades, con un banco cómodo para que descanse las piernas cuando precise. Mientras recorrían el restante del complejo, Rebeca notaba detalles que revelaban lo cuánto Renato había dedicado a ese proyecto. Rampas de accesibilidad, placas en braille, un patio de recreo seguro para los niños, áreas verdes con plantas nativas. Y dijo él, parando frente a una puerta en el fin del corredor principal, será su oficina, si aún quiere el cargo de coordinadora del mercado de flores y artesanías. Rebeca entró en la pequeña, pero acogedora oficina, con vista para el área del mercado. Había una mesa sencilla pero bonita, estantes vacíos esperando para ser llenados y, para su sorpresa, un florero con margaritas idénticas a las que vendía en la central de autobuses. «Aún estoy ofreciendo un trabajo, no caridad», dijo Renato, observando su reacción. «Usted tiene el talento y la experiencia necesarios, conoce las necesidades de los vendedores porque ya estuvo en el lugar de ellos y tiene una visión para este espacio que yo jamás tendría solo». Rebeca tocó las pétalas de las margaritas, sintiendo una emoción que no conseguía nombrar. «¿Por qué, Renato? ¿Por qué se importa tanto?» Él la miró con una intensidad que hizo que su corazón acelerase. «Porque me enamoré por usted, Rebeca, por su fuerza, su dignidad, su determinación en proteger sus hijas, incluso en las circunstancias más difíciles, por su sonrisa, tan rara y preciosa, por sus ojos, que no pierden la esperanza incluso cuando todo parece perdido». Rebeca sintió lágrimas escurriéndose libremente por su rostro. «Tengo tanto miedo, Renato. Miedo de confiar, de entregarme, de creer que algo tan improbable pueda ser real». «Yo también tengo miedo», admitió él acercándose. «Miedo de que usted desaparezca nuevamente, de que crea más en las mentiras de Susana o en las insinuaciones de los medios del que en lo que construimos juntos. Pero sé que vale la pena arriesgar, porque lo que siento por usted es más fuerte que cualquier obstáculo que podamos enfrentar». Él dio un paso más en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos hasta que pudiese sentir la respiración de ella. «Vuelva, Rebeca. Vuelva para el departamento. Vuelva para el proyecto. Vuelva para mí». Rebeca cerró los ojos, sintiendo todas las barreras que había erguido alrededor de su corazón comenzaren a desmoronarse. Cuando los abrió nuevamente, vio en los ojos de Renato no pena, no culpa, no caridad. Apenas amor, simple y verdadero. «Sí», ella susurró, «sí para todo». 2 semanas después, el Centro Comunitario Nuevo Amanecer fue inaugurado con una ceremonia simple, pero emocionante. Autoridades locales, inversionistas que permanecieron en el proyecto, habitantes de la región y, claro, decenas de personas en situación de vulnerabilidad comparecieron para celebrar el nuevo espacio. Doña Lupita, usando un vestido floral que Rebeca había ayudado a escoger, cortó la cinta de inauguración junto con el alcalde. Las gemelas, usando vestidos idénticos con estampas de margaritas, distribuían flores para los invitados, sus risadas cristalinas haciendo eco por el espacio.
Rebeca observaba todo de un rincón. Emocionada demasiado para hablar, se sentía como si estuviese en un sueño del cual no quería despertar. ¿Orgullosa?, preguntó Renato, aproximándose por detrás y colocando gentilmente las manos en sus hombros. Más del que puedo expresar, respondió ella, virándose para encararlo. Pero también asustada. ¿Y si yo no fuera buena suficiente para este cargo? ¿Y si desilusionara a todas esas personas que confían en mí? Renato sonrió. Aquella sonrisa que ahora ella conocía tan bien, que hacía que sus ojos azules brillasen como el cielo en un día perfecto de verano. Usted será increíble, Rebeca, así como ha sido en todo lo que hace. Él se inclinó y tocó sus labios con los de él, un beso suave y breve, pero cargado de promesas. Rebeca sintió un escalofrío recorrer su espina y supo, en aquel momento, que había hecho la elección correcta. El primer año de funcionamiento del centro fue desafiante, pero extraordinariamente gratificante. Rebeca asumió la coordinación del mercado de flores y artesanías con determinación y visión. Implementó un sistema de mentoría donde vendedores más experimentados ayudaban a los recién llegados. Organizó ferias especiales, talleres y atrajo clientes no apenas de la región, pero de toda la Ciudad de México. Doña Lupita, a pesar de su edad avanzada, se tornó una figura querida por todos. Su espacio en el mercado era siempre el más colorido, el más vibrante, un reflejo de su personalidad. Las gemelas, ahora con 6 años, florecían en la escuela y en casa, cercadas por amor y estabilidad. El relacionamiento de Rebeca y Renato crecía a cada día. Él la presentó a su mundo: cenas de negocios, eventos de caridad, encuentros con políticos y empresarios, y quedó impresionado con la facilidad con que ella navegaba en esos ambientes, siempre auténtica, siempre ella misma. Por su parte, Rebeca lo invitaba para almuerzos sencillos con doña Lupita, días de campo en el parque con las gemelas, pequeñas celebraciones con las familias atendidas por el centro. Una noche, mientras saboreaban una cena casera preparada por Rebeca, Renato parecía inusualmente nervioso. Removía la comida sin realmente comer, miraba para ella y desviaba la mirada cuando ella percibía. ¿Usted está bien?, preguntó Rebeca preocupada. ¿Aconteció algo con el centro? Renato sonrió, balanceando la cabeza. No, el centro está óptimo, mejor del que jamás imaginé, gracias a usted. Entonces, ¿qué fue? Parece tenso. Él respiró hondo, como reuniendo coraje. Rebeca, en estos últimos meses, usted transformó mi vida de maneras que yo nunca juzgué posibles. Antes de conocerla, yo creía que sabía lo que era éxito: construir edificios, cerrar negocios, acumular riqueza. Pero usted me mostró que la verdadera riqueza está en las conexiones que creamos, en la diferencia que hacemos en la vida de los otros. Él hizo una pausa, levantándose de la mesa y arrodillándose al lado de ella. Usted me enseñó lo que es amor verdadero, no el tipo cómodo y conveniente que yo conocía, pero algo desafiante, transformador, que me hace querer ser mejor a cada día. Del bolsillo, Renato retiró una pequeña caja de terciopelo. Rebeca Soares, ¿usted me daría la honra de tornarse mi esposa? ¿De construir juntos no apenas centros comunitarios, pero una vida, una familia, un futuro? Rebeca miró para el anillo. Un solitario elegante, ni ostentoso, ni modesto demasiado, perfectamente equilibrado, como la relación de ellos. Y sintió lágrimas en los ojos. «Solo si usted prometer una cosa», dijo ella, con la voz embargada por la emoción. «Cualquier cosa», respondió él prontamente. «Prometa que nunca olvidaremos de dónde venimos, que siempre mantendremos los pies en el suelo y el corazón abierto para quien precise». La sonrisa de Renato iluminó todo su rostro. «Eso es fácil prometer, porque es exactamente lo que quiero también». «Entonces, ¿es un sí?» «Es un sí».
ella confirmó, permitiendo que él deslizase el anillo en su dedo. El casamiento fue celebrado en el jardín del Centro Comunitario Nuevo Amanecer 6 meses después. Fue una ceremonia sencilla, pero elegante, reuniendo personas de todos los estratos sociales, desde empresarios y políticos hasta familias atendidas por el centro. Lupita y Leti, radiantes en sus vestidos de damas de honor, esparcían pétalos de margaritas por el camino por donde Rebeca pasaría. Doña Lupita, emocionada a las lágrimas, ocupaba el lugar que cabría a la madre de la novia. Cuando Rebeca caminó hasta el altar, en un vestido marfil que realzaba sus cabellos rojos, Renato la miró como si estuviese viendo el sol nacer tras la más larga de las noches. «Usted está absolutamente deslumbrante», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y usted parece el hombre más feliz del mundo», respondió ella sonriendo. «Porque lo soy», él confirmó, tomando sus manos en las de él. 5 años se pasaron desde aquel día. El Centro Comunitario Nuevo Amanecer se tornó un modelo replicado en otras ciudades de Ciudad de México. La iniciativa de Renato y Rebeca inspiró a otros empresarios a repensar en el impacto social de sus proyectos. Más importante, centenas de familias encontraron caminos para salir de la vulnerabilidad social a través de las oportunidades ofrecidas allí. Rebeca continuaba coordinando el mercado de flores y artesanías, ahora con la ayuda de un equipo de jóvenes que ella misma había entrenado. Renato, por su parte, había redireccionado el foco de su constructora para proyectos de habitación social y revitalización urbana sustentable. Las gemelas, ahora con 10 años, crecían felices y seguras, cercadas de amor. La familia había aumentado con la llegada de Rafael, un niñito de 3 años con los cabellos negros del padre y los ojos azules de la madre, que llenaba la casa de alegría y travesuras. En una tarde soleada de domingo, mientras Renato jugaba con los niños en el jardín de la casa que habían construido juntos, una casa espaciosa, pero acogedora, con un enorme jardín lleno de flores, Rebeca observaba la escena con el corazón transbordando de gratitud. «Un peso por sus pensamientos», dijo doña Lupita, que los visitaba frecuentemente sentándose al lado de ella en el banco del jardín. «Estaba apenas pensando en cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo», respondió Rebeca, sonriendo para la anciana que consideraba como una madre. «Hacía 6 años yo estaba en la central de autobuses, sin techo, sin esperanza, apenas con la determinación de proteger mis hijas. Y ahora usted tiene todo lo que siempre mereció», completó doña Lupita, apretando su mano cariñosamente. «Porque su corazón siempre estuvo en el lugar correcto, incluso en los momentos más difíciles». Rebeca asintió emocionada. «¿Sabe lo que más me impresiona? No es la casa, ni el confort material. Es percibir que alguien me vio, realmente me vio, cuando yo era invisible para el restante del mundo. El amor verdadero enxerga además de las apariencias, mi hija», dijo la anciana, con la sabiduría de quien vivió mucho. «Renato vio la rosa escondida entre las espinas, y usted, con su fuerza y dignidad, mostró a él que era digna no apenas de ser vista, pero de ser amada». En ese momento, Renato miró en la dirección de ellas como si hubiese oído su nombre, y sonrió. Aquella sonrisa que aún hacía que el corazón de Rebeca acelerase. Él pegó a Rafael en el colo y, sosteniendo las manos de las gemelas, caminó hasta ellas. «¿Sobre qué están conversando tan seriamente?», preguntó, sentándose al lado de Rebeca y colocando al pequeño Rafael en su colo. «Sobre milagros», respondió Rebeca mirando para su familia reunida. «Sobre cómo, a veces, precisamos pasar por el valle más oscuro para encontrar la luz más brillante». Renato tomó su mano y la besó suavemente. «Usted es mi luz, Rebeca. Siempre será». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Ciudad de México,
Pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Rebeca miró para las personas que amaba, sus hijas, su hijo, su marido, la anciana que los había unido, y supo, con certeza absoluta, que había encontrado su verdadero hogar, no en las paredes de una casa o en los corredores de un centro comunitario, pero en los corazones de aquellos que la amaban simplemente por ser quien ella era. Y fue así que la mujer de cabellos rojos que vendía flores en la central de autobuses y el empresario de ojos azules que veía además de las apariencias, construyeron una historia no apenas de amor, pero de transformación, probando que, cuando dos corazones se encuentran con propósito y verdad, no hay barrera social, económica o cultural que no pueda ser superada.